Tenía talento humano, capital, estructura de negocios, un equipo de ventas, procesos definidos. ¿Por qué falló mi negocio? Fácil, porque revisaste todo lo que había afuera, pero no lo que dependía de ti. Por ejemplo, tu creatividad, tu manera de ver las cosas o qué tan elástico eras al tomar decisiones. Todo lo que me mencionaste es externo. ¿Y qué pasa con el que maneja la empresa? Y hoy nos acompaña uno de los referentes en innovación y liderazgo, director del Centro de Emprendedores de la UNIMED, reconocido por 2 años consecutivos en el 2024 y 2025 como uno de los top 100 líderes en innovación en España. Además, no solamente es alguien que estudia el mercado, sino que se dedica a formar a la generación de los nuevos empresarios. Gracias por acompañarnos, Robert Veiga. José, muchísimas gracias. Qué bueno estar aquí. No, gracias a ti por aceptar la invitación, porque además Robert es empresario en el sector automotriz y especialista en marketing y, por si fuera poco, apasionado por las artes. Y es por eso que vamos a estar hoy conversando sobre la importancia de la creatividad en el mundo empresarial. Y lo primero que te quiero preguntar, Robert, ¿cómo descubriste que esta premisa, la creatividad, es importante para el mundo empresarial? Con los golpes. Con los golpes, ¿proviene de tu pasión por las artes o de tanto? Sí, es una mezcla. No, definitivamente es una mezcla. Es decir, las artes siempre han sido como un cable que me saca de mi agenda empresarial o académica y a través de ellas he conocido técnicas. Al menos 2 años tuve una ponencia bellísima que era que le he dejado el flamenco a mi mundo empresarial y me tomé la tarea de hacer esto en blanco y negro y hacer una lista de cosas realmente claves para, bueno, pues se lo pude plantear a más de 400 empresarios que fueron a la charla y fue maravilloso porque me tomé el tiempo, eso justamente que me estás diciendo, de concientizar cuáles son estas cosas en una lista que le he dejado al mundo artístico y algo tan particular como el flamenco al mundo empresarial. Pero esto puede ser traducido en cualquier arte, pero yo sí creo que hubo un hito en mi preparación o en mi vida, en las canas, que tiene que ver cuando estudié coaching ontológico. Cuando me certifiqué como coach ontológico, entendí que la creatividad no solamente es buscarla y tenerla, sino volverla consciente y estar pendiente de entrenarla, de tenerla al día a día. Entonces, eso que ya yo tenía por el arte, no lo he visto tan consciente como cuando el coaching te permite eso, justamente ver qué tienes de herramientas en esa navaja que tenemos siempre a mano, que somos nosotros mismos, y llevarla al día a día y comencé a ponerla en práctica. Comencé a ponerla en práctica con mis equipos de trabajo, con mis estudiantes, con todo lo que podía. Y también en la manera como veo la vida. Si a ese juego de cartas le metes además la carta de ser emprendedor, que los emprendedores estamos siempre como cazando nuevas oportunidades y vemos la vida como saltando obstáculos, pues bueno, ya la creatividad se va a otro nivel. Te permite como expandir. Hablas de que en esa ponencia, una disciplina artística muy puntual como el flamenco. Me llamó potencialmente la curiosidad cómo los emprendedores, capaz en esa ponencia o en otras en donde apliques cualquier disciplina artística, ¿cómo lo ven? Porque a veces los emprendedores, o los empresarios, mejor dicho, suelen ser como un poco más cuadrados por el tema de los negocios, de los números, de la estructura, encajar dentro de eso. Sin duda. ¿Cómo lo perciben? Yo mismo tenía esa etiqueta. Yo ocultaba mi parte artística de mi parte empresarial. Me sentía que me hacía ver menos serio como empresario. Y en el mundo artístico me hacía ver como, me trataban como si eso fuese un hobby. O sea, también está del otro lado, no solamente es el mundo empresarial, también los artistas tienen, cada área tiene su manera de ver las cosas. Total. Y resulta ser que yo siento que esto se ha flexibilizado mucho con el tiempo. Se ha flexibilizado mucho porque el líder ha cambiado, la imagen del líder. Antes se planteaba un líder que abría y cerraba la oficina, que era quien estaba allí de primero, que tenía que saber de todo, era el jefe porque era el que más sabía de las cosas. Esto ha cambiado completamente. El mundo empresarial, tú ahora te tienes que rodear de personas que sepan más que tú. Ya para los emprendedores es prácticamente hacerlo solo, imposible hacerlo solo. Entonces hablamos de equipo, hablamos de hablamos de salud mental, hablamos de tomar espacio para ti, para ser más creativo, y esa es una de las cosas que, por ejemplo, en mi agenda me permite tener mundo artístico. El mundo artístico me saca, me libera y me encasilla huecos de tiempo que si no yo estaría en la oficina. Y resulta ser que cuando vuelvo, y esto está demostrado, las principales universidades del mundo en gerencia lo han estudiado, que ya hablan de que el gerente real debería dedicar cercano solamente el 50% a su parte empresarial.
que el otro 50 deberían ser actividades que lo potencian, que lo saquen, que les avive la creatividad, que les avive el tema de poder estar concentrado y que les quite estrés. Entonces, por eso es importante ahora ver que eso ha cambiado y no sabes las sorpresas. Sí, había 400 empresarios y a mí se me acercaron señoras que hacían pole dance y vicepresidentes de empresas grandes me decían, yo nunca he hablado de esto, gente que hacía biodanza, un gran ejecutivo que hacía cerámica y me decían, después de escucharte, yo quiero mostrarlo. Y, y aún ahora, después de 2 años, de vez en cuando me llega un mensaje de alguien y me dice, me atreví y la recepción es bárbara. Yo mismo desde mis aristas, siempre balanceado, ¿no? Yo creo que todo tiene su responsabilidad y hay que tomárselo con mucha seriedad, pero yo mismo hoy intento balancearlo, pero me encuentro con que la gente, eso le llama la atención mi multihabilidad, como le llamo yo. Y es valiosísimo porque si lo haces de manera consciente vas a poder arrastrar de un lado y otro y ser más potente en la vida. Pero fíjate, eso que acabas de mencionar me parece súper valioso y súper humano, porque muchos empresarios ocultan eso, que es una parte fundamental de su humanidad, es decir, yo soy una persona, soy humano, soy un ser, respiro, vivo, siento, tengo una vida que es aparte de los negocios y en esa vida, aparte del negocio, me gusta hacer pole dance, me gusta hacer danza, me juego de all, hago unas tortas buenísimas, hago unas tortas buenísimas, hago otra cosa, Canto, canto, pero fíjate, era un tabú, lo mantenían como un tabú, sin duda. por lo como comentabas al principio, a lo mejor ellos tenían ese pensamiento, me va a hacer ver menos serio. Y quizás era todo totalmente lo contrario. No, no, más bien, Cuando fusionabas, imagínate, te da una manera de ver diferente, de hablar diferente. De todo puedes sacar cosas para contribuir a una cosa u otra. Y hoy está bien visto. O sea, todavía hay como una etiqueta, pero es más etiqueta de uno. La mayoría de las personas lo agradece. Se me acerca y me dice, qué bueno que tienes tanto espacio en tu agenda. ¿Cómo haces? Y le digo, no, es la misma cantidad de horas del día que tienes tú, solamente que yo decido pues ser más eficiente en mis otras horas. Es más, está demostrado, eres más eficiente. Cuando estoy en la oficina, eh, tengo las horas así milimetradas. y ejecuto y ejecuto y ejecuto y soy más eficiente porque vengo más fresco. Cuando estoy actuando, no puedo estar pensando en nada de la oficina, entonces se convierte en una meditación activa. Mis meditaciones entonces no duran 5 o 10 minutos, que quizás son las que uno puede hacer en la mañana, 15, depende de la disciplina que tengas. Puede ser una obra de teatro de 45 minutos, una hora donde no soy ni siquiera yo, ni estoy pensando en nada de lo que me rodea. Es una muy buena meditación. Y que además te recarga cuando vas al mundo empresarial, vas totalmente renovado. Correcto. ¿Crees tú que, partiendo de esto que hemos conversado, la creatividad es un don con el que se nace o es algo que el empresario actual tiene que ocuparse de cultivar? Nada, me encanta esta pregunta porque esta es una de las mayores, yo me defino a veces como un cazador de etiquetas. Y esta es una de las mayores etiquetas que yo me encuentro con los alumnos o con empresarios o con empresas, marcas que asesoro. Y es que yo no soy creativo. ¿No te consideras? Me dicen. Y ellos me dicen, yo no soy creativo. Y yo les dije, bueno, eh, no existe un estudio serio que te diga hay un gen creativo. No existe. Es decir, así como la gente elige ahora los ojos, los colores de los ojos de los niños y tal, todo el mundo quisiera que su hijo tuviese el gen creativo. No existe. Esto es algo que se aprende tanto que las universidades se lo han tomado muy en serio, instituciones en incorporarlo como eje transversal de todas sus clases y todo, porque esto se enseña, se debe practicar. Lo que yo, eh, lo que sí es que la palabra creatividad, como muchas otras, como emprendimiento y muchas otras ahora, se ha vuelto sexy. Entonces, ajá, todo el mundo lo ven o sea, sienten que te empodera tanto y que es de algunos pocos, que algunos entonces eso distancia a otros y dicen, yo no puedo llegar allí. Y resulta ser que todos lo tenemos allí. Es simplemente ponerlo en práctica. Y ahí está cargada una cantidad de etiquetas, ¿no? Entonces, yo no soy creativo porque no sé nada artístico. Atención, la creatividad sin negocio es arte. Y un negocio sin creatividad es rutina. Entonces, la creatividad tiene que tenerse para que un negocio siga innovando cada vez más. En países estables, está bien, es chévere tenerla y te genera cosas, pero en países inestables es un tema ya de supervivencia. Eh,
Y luego, no estoy menospreciando el arte, al contrario, pero hay que estar claro, pues el arte es arte por sí, porque creas algo. Eso no, juro, eres creativo. Entonces la gente dice, no, es que yo no sé nada de música, yo no soy creativo, o yo no sé pintar, yo no soy creativo. No, no, no. Eh, Entonces, esa cantidad de distinciones hay que hacerlas para que realmente todos somos creativos, todos lo somos. Porque además, en algún momento está Duncan Wardow, ahí tiene varios videos en YouTube, los pueden buscar, que es el ex creativo de Disney, director de creatividad de Disney. O sea, creo que él algo debe saber. Ah, pues. Y él dice que todos somos creativos porque todos fuimos niños alguna vez. Lo que hay que hacer es comenzar a librarse de una cantidad de etiquetas y prejuicios y explorar. Es que muchas veces ese prejuicio no nos permite liberar ese niño que aún permanece dentro de nosotros y que tiene esa creatividad igual de dinámica que cualquier otra persona que se dedique a las disciplinas artísticas, pero la etiqueta no nos permite liberarlo. Y ahí considero yo, estamos cometiendo un gravísimo error porque nos está limitando. Totalmente. limitando. Y decís algo que es súper importante. Todos somos creativos. El mecánico es creativo. Mecánico es creativo. La manera en cómo ese mecánico puede resolver la pintura del carro de la manera tal cual o particular es un hecho de creatividad y artística Sin duda. dentro de ese elemento. El jardinero, el plomero, todo, que no es una disciplina artística, ya eso es otro cuento. Ya eso es otro. ¿Cómo conquistas a alguien? ¿Cómo conquistas algo? Todo es un tema que forma parte del día a día, por eso se ha vuelto una habilidad tan relevante para las principales universidades del mundo. Hay que enseñarle a la gente a tomarse el tiempo de dar 2 pasos atrás para que apliques creatividad y poder responder. Yo, por ejemplo, le digo a mis emprendedores, no, es que yo no voy a poder tener un emprendimiento creativo porque yo no soy creativo. Y le hago una pregunta potentísima y le digo, ¿no eres creativo o le tienes miedo al fracaso? Porque un emprendedor no que se autodenomina no creativo, lo que realmente está huyendo es al fracaso, que tiene miedo a fracasar. Digo, bueno, ahí, entonces imagínate, el emprendedor tiene que enamorarse del fracaso. La creatividad te lleva a probar sin miedo, Sin miedos. A liberarte de esos. o con miedo, pero con asumiendo que, bueno, tengo miedo, pero le echo pichón y si me pasa algo, no pasa nada, me repongo, porque quizás el miedo va a estar allí siempre. Entonces, la creatividad te vuelve resiliente. Eso es súper, súper importante, porque es que además el hecho creativo tiene que, yo considero que tiene que permear y tiene que estar desde los primeros años de la educación básica y es un tema que he discutido mucho y yo, las disciplinas artísticas, cualquiera, tiene que estar desde los primeros años de educación básica y tiene que ser tan importante como ver ciencias, matemáticas, lengua. Las disciplinas artísticas es una herramienta, pero también ya tiene que cambiar la matemática, la física, También, claro, hablar de creatividad allí. claro, Que dentro. como tú dices, pues tú puedes resolver un problema de matemática creativamente. Totalmente, totalmente. La forma de enseñar tiene que cambiar y esa tiene que aplicarse no solamente en la educación básica, yo creo que tiene que mantenerse a lo largo de todo el sistema educativo venezolano. O sea, en la universidad tiene que haber materias que se dediquen a. Hoy es una de las principales brechas que yo veo en los estudiantes cuando llegan a la universidad. Eh, Hablan, porque además, bueno, aquí podemos pasar horas, pero hablamos de ideas, ¿no? Entonces, yo les hago la pregunta, ¿qué es una buena idea? Entonces me hablan de una buena idea creativa, una idea diferenciada, una idea. Y no, una buena idea simplemente es algo que resuelve un problema. Eso es una buena idea. Para mí, de idea a buena idea, resuelve un problema. Porque entonces una idea normal es algo que está como uno siente que es tipo comiquita, algo que está flotando, el pajarito se te prendió el bombillo y es una cosa que está como muy etérea y esas ideas etéreas ya están agotadas. O sea, ya tú no hablas de eso. Tienes que ir, yo le llamo la apnea del problema, ¿no? Entonces pregúntate, ok, quiero resolver esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como si fuésemos un niño de 10 años, ¿no? Que pregunta por qué hasta cada rato. Entonces allí puede estar una idea diferenciadora. ¿Qué tienes que hacer creativo para llegar hasta allá? Em, Ellos tienen, o sea, o existe la gran etiqueta nuevamente de que una idea una buena idea tiene que ser una cosa demasiado nueva, tal. Ya desde la época de los romanos decían que no había nuevas ideas, que todo estaba creado y que todo era como un remix de ideas ya creadas. De los romanos, imaginémonos ahora. eh,
¿Cuándo fue la última gran innovación tecnológica? La IA, bueno, la IA ya existía hace tiempo. El celular puede ser un microondas, o sea, había muy poca, la vacuna del COVID, o sea, en los últimos años cada vez son menos esos hitos como demasiado memorables. Todos los demás son cosas que van cambiando la manera como usamos las cosas que ya existen. Em, y luego yo sí hago una tercera distinción que es una buena idea de negocio. Eso es otra idea, buena idea de negocio. Eso es como mis tres grandes conceptos con respecto a ideas. Pero de verdad la gente cree que por una buena idea lo que hace falta es creatividad y lo que hace falta son problemas a resolver. ¿Y cómo diferenciamos una buena idea de una idea productiva o una idea que nosotros creemos que es buena, que en nuestra cabeza es buena, pero Va a ser buena si resuelve un problema. Y si realmente resuelve un problema, es una buena idea. Ahora bien, eso no quiere decir que sea una buena idea de negocio. son dos cosas distintas? Para una buena idea de negocio tienes que comenzar a trabajarle. Entonces, es como hablamos de la teoría que existe de emprendimiento, de generación de negocios, que existe, se estudia. No es tampoco de unos pocos, porque ahí entonces entramos en que, bueno, yo nunca voy a ser emprendedor, nunca voy a ser muy empresario porque yo no tengo una muy buena idea de negocio. No, no, eso se estudia, se aprende. Existen, o sea, grandes universidades del mundo enseñan esto. Hoy en la metropolitana enseñamos y tenemos resultados muy positivos. Y tenemos gente que sale de allí empezando creyendo que no era y que no podía y ahora están levantando un emprendimiento. Para mí una buena idea de negocio es que además esa idea, ese problema lo estás resolviendo de una manera diferenciadora, de alguna manera, la que sea, en vez de repente cómo lo entregas, cómo la gente lo usa, eso, que tiene que haber que sea escalable, es decir, que puede ir creciendo en el tiempo, porque si no se vuelve como una cosa, lo que yo llamo comercio, algo momentáneo por un pequeño tiempo, hasta que llega alguien que sea algo diferenciado y la gente se va a ir a eso. Em, y por último, que sea rentable, ¿no? Porque, bueno, puedes tener una muy buena idea, yo quiero resolver este problema con una idea que no te va a dar dinero, entonces, bueno, al final no se vuelve escalable ni sostenible, no es rentable, no es una buena idea de negocio. Y es una buena idea, pero no de negocio. Pero no de negocio. Entonces, esos serían como los ítems para tener en cuenta a la hora de diferenciar una idea, una buena idea de lo que sería una idea de negocio. ¿Te ha tocado ver en tu experiencia empresas con muy buen capital, con muy buena estructura, con muy buen sistema, pero faltas de creatividad que se han venido abajo y empresas que carecen de todo lo anterior, pero con una sólida creatividad que han logrado Claro, avanzar? claro, es muy común ver empresas con mucho capital y venirse abajo y empresas con mucho ingenio o creatividad sobrevivir. Sobre todo en contextos tan desafiantes como los que Como dije antes, se vuelve un tema de supervivencia, ya no es ni siquiera, o sea, cuanto más inestable es el entorno o hay más incertidumbre, más creatividad necesitas. Necesitas seguir profundizando en eso. Definitivamente el capital no te garantiza el éxito, te lo garantiza el que tú puedas estar constantemente innovando de manera creativa, que es solucionando problemas de manera diferente. Y, y algo interesante es que yo, la creatividad te da elasticidad, a la hora de la resolución de conflictos ¿sí? O a la hora de recibir golpes. o a la hora de recibirlos y saber cómo manejarlos. Entonces, bueno, porque tú, si lo llevamos a un tema teatral, por ejemplo, improvisación, ajá, tú recibes algo y, bueno, me diste duro, pero tienes que reaccionar, pues. Entonces estás ahí como, más que resiliencia o empresas que son resistentes, como muchas veces les llaman, a mí me gusta hablar de temas de elasticidad. Porque la elasticidad tú además también la vas entrenando, ¿no? Imagínate lo entrenados que estamos los venezolanos. Entonces tú vas estirando poco a poco y esa goma va cediendo y cada vez estira más y más. Claro, también tienes que saber hasta dónde estirar, pero definitivamente eso te permite no romperte en el camino o no estrellarte cada vez que recibas un golpe. Y para eso necesitas pues improvisación, creatividad, recibir el golpe, lo recibo, qué aprendo de esto, cómo lo uso a mi favor. ¿Crees tú, ahorita que hablaste de improvisación, hablando de la improvisación teatral contemporánea y de los maestros de improvisación teatral contemporánea, ofrecen dentro de sus técnicas conceptos o vías aplicables para los emprendedores actualmente que los ayuden a resolver situaciones cotidianas en el ambiente laboral, en el ambiente de negocios? Claro.
Sin duda. Yo, por ejemplo, en mis agencias digitales usamos mucho técnicas de improvisación, de sí, pero, o yo lo uso en el aula para generar nuevas ideas, porque si estamos haciéndolo además en grupo, en equipo, tú lanzas cómo solucionar un problema, entonces yo tomo eso, no lo juzgo, que es lo primero que haríamos, y construyo sobre eso. Capaz es una cosa demasiado jalada por los pelos, pero es mejor algo jalado por los pelos que, vamos a decirlo, muy creativo, poder aterrizarlo para que sea una idea de negocio. Entonces comienzo a quitarle cosas para que se convierta en una idea de negocio, pero es mucho más sencillo allí que arrancar desde cero. Sin duda alguna son tareas. La improvisación además te da algo valiosísimo que, como y creo que lo comenté hace un ratito, es la escucha. Total. Sin escucha, cuando trabajas en equipo, si no escuchas a tu consumidor, si no escuchas a tu entorno, si no escuchas a tus stakeholders, no va a poder seguir triunfando. Es lo que te da eh, la improvisación dentro de los negocios. O sea, esas técnicas te permiten mantenerte en el tiempo. Y esa escucha además te va a permitir eso de mantenerte en el tiempo partiendo de una reinvención. Este no es el camino, estoy recibiendo muchos golpes de este lado, vamos a reformular, Correcto. pasito para atrás y avanzamos. Pasito para atrás y avanzamos. Y eso es lo que le permite que a lo mejor a los grandes empresarios permanecer, sobre todo, vuelvo y repito, en un contexto tan desafiante. Hoy hablamos de técnicas de improvisación, no de empresarios improvisados. No de improvisar, exacto, son dos Cuidado. cosas muy distintas. Sí, son muy, sí, sí, hay que hacer ahí la aclaratoria porque definitivamente hay una responsabilidad, tienes que hacerlo bien. De hecho, vuelvo a hablar de etiquetas, se dice que el emprendedor es muy es muy arriesgado y yo siento que no, el emprendedor es valiente, pero toma riesgos medidos, el buen emprendedor o el buen empresario. Cada vez eso de que me voy a lanzar al vacío, cada vez es menos probable, cada vez hay más data. Solamente que, bueno, si tú no la consultaste, bueno, Es otra cosa. tienes que buscarla, porque cada vez esos pasos en falso ya es un tema de irresponsabilidad. Entonces, partiendo de eso, ¿crees entonces que la creatividad en estos contextos es un activo súper importante para cualquier emprendedor Sin duda, es el salvavidas que tienes ahí siempre. y que tienes que aprovechar y que tienes que usar? Y todos lo tenemos, todos lo podemos aprender y todos lo podemos seguir cultivando y practicando, poniendo, elevando. Porque es que eso es algo, y creo que va de la mano de lo que dices de la elasticidad, es algo que se puede cultivar, renovar constantemente y que se puede nutrir, además de múltiples experiencias o múltiples alternativas, que no solamente son las artísticas como el teatro, la danza, la música, No, no, el cine, sino el tema audiovisual. eso te ayuda, es decir, eso es un vehículo y lo usan muchas academias porque, claro, estás trabajando la otra parte del cerebro. Pero pudieses hacer también con técnicas simplemente en una junta directiva, en rebotar y hacer brainstorming, brainwriting, o sea, muchas otras técnicas que es, es forzar la creatividad. ¿No? Y que además te ayudan a mejorar el ambiente laboral en momentos de tensión. Correcto. Por eso es que cuando yo tuve un tiempo trabajando con el tema de asociar algunas organizaciones y el tema de la improvisación para mí fue fundamental. Yo desde que hice el primer taller de improvisación hace como 13, 14 años, eso a mí me cambió la perspectiva de cómo mirar los problemas y de paso los problemas que surgen de la nada a convertirlos en una oportunidad o a darle una solución Claro. inmediata. Nosotros, varios trimestres hemos dado talleres de improvisación a los alumnos emprendedores que están en la incubadora, por ejemplo. Ya más allá de lo que te comenté en las aulas, talleres oficiales de improvisación. Dedicados netamente a eso. Sí, sí, para que ellos tengan eso. De ahí hay una cantidad de habilidades humanas impresionante. Es que es algo que no solamente permea el ámbito artístico, sino que cuando tú lo comienzas a ver desde una perspectiva humana, como bien lo acabas de decir, puede convertirse en una filosofía de vida que no solamente te va a resolver los problemas o ayudarte a gestionar mejor los problemas en el ambiente laboral, sino en tu casa, con tus Claro. hijos, con la familia, relaciones interpersonales, Para ventas. para venta. Para ventas es maravilloso. Y eso te lo da, es ser creativo. La improvisación te da técnicas de verdad, qué recibo del cliente, cómo yo me monto encima de eso para poder atenderlo y llevarlo a donde yo quiero, resolviéndole su necesidad o mostrándole que yo se la puedo resolver. Increíble. Podría dentro de el aspecto creativo ser una también de las principales fortalezas para
para los encargados del departamento de ventas, en este caso. Claro, la improvisación tiene escucha, tiene reacción, tiene creatividad, tiene muchas cosas, ¿no? Pero sí, sin duda es una herramienta bellísima. Dentro de tus talleres, dentro del el centro empresarial de la Unimed, ¿cuáles son aquellos principios o consejos que tú le das a tus muchachos, a tus emprendedores, a ese emprendedor que te dice, no puedo, creo no poder, me falta mucho de esto? ¿Cómo los orientas? ¿Qué verdad tú le dices? Mira, Lo primero es ayudarnos a validar cosas. Cuando decimos no puedo es porque o tengo la vara contra qué me estoy midiendo, que no puedes, hasta dónde quieres llegar. Bueno, no te puedo garantizar que lleguemos hasta allá, pero entonces, ¿cuál es un paso con el que te sientes cómodo? Porque esa es otra. Sentimos que arrancamos un negocio hoy y a los meses tenemos que estar volando. Quizás culpa de las películas, culpa de poder ver que hay un emprendedor y entonces sale como lo ponemos como superpoderoso, que es un ser ungido y vino alguien y le inyectó millones de dólares. Entonces, claro, es un tipo que puede con todo, ya va, no. Eso son las películas y no es verdad tampoco. Es muy poco el porcentaje de emprendedores que esto les sucede. Los emprendedores arrancan y van para, quiero llegar allá, pero bueno, para allá, claro, que allá no puedo, pero puedo llegar aquí, capaz me llevo unos golpes, bajé un poquito, pero entonces doy otro poquito más. Entonces la torta nos la vamos a comer, pero hay que empezar por un pedacito, pues, porque la torta completa, pues evidentemente no te la vas a poder comer de una vez. Entonces es hacerles ver que hay que bajar todo a unas cosas más cortas y más con unos KPIs que puedas medir para optimizar. Es también hacerles ver que este para mí es uno de los principales errores, que se tienen que enamorar de la solución, eh, del problema y no de la solución, disculpa. Cuando tú te enamoras del problema, siempre vas a poder darle diferentes soluciones. Quizás la primera la puedes cambiar, entonces comienzas a iterar, porque tú tienes muy claro lo que tú quieres resolver, el problema. Pero cuando te enamoras de la solución es cuando alguien viene a tocártela porque el mercado quiere cambiarla, porque el nicho de mercado que empezaste a tocar no era el que tú querías. No, estás tan enamorado que dices, no, yo quiero mi taza así. Y resulta ser que el mercado quería una taza térmica. Y tú lo que quieres solucionar es que la gente se tome un buen café. fíjate qué poderoso eso y cómo cambia la perspectiva de todo. O sea, ese juego en el decir, enamorarte del problema y enamorarte de la solución. En enamorarte de la solución te estás encaprichando con algo y en enamorarte del problema estás abriendo un universo para múltiples soluciones. Que los coaches lo que hacemos es buscar nuevas perspectivas. Y creo que eso es una gran herramienta. Eso coaching, ando hablando de herramientas que se le da a la gente en otros países, incluso desde el colegio. A los niños en el colegio le dan coaching. Porque cuando buscas otra perspectiva, imagínate, esto pasa para poder relacionarse con personas, con clientes. Si no lo estás logrando por aquí, cambia la perspectiva. De repente no era la manera correcta como te estabas acercando. Y seguramente vas a tener éxito, porque es que cada quien ve la vida desde unos anteojos. Y esos anteojos son los que te limitan. Eh, Esto no es que ay, todo lo vas a lograr. No, va a haber cosas que no vas a lograr. Casi cambias de perspectiva 35 veces. Pero tienes que también ser parte consciente, bueno, esto no lo logré, pero esto otro sí lo voy a poder lograr. Y ser flexible contigo mismo y con los resultados en cuanto a lo que vas midiendo y los resultados que vas Correcto. obteniendo. Eso es importantísimo. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú ves en los emprendedores principiantes que le podrías decir a la audiencia para que los tengan en cuenta y se salten? Sí, bueno, no hay recetas, yo siempre lo digo, me encantaría tener una receta, fuese millonario. Pero lo primero es que ese problema que tú sientes que es un problema, valides que sea un problema para tu consumidor o cliente. De repente era un problema o sigue siendo un problema, pero la gente no lo quiere resolver ahora. ¿O es un problema muy tuyo? O es un problema muy tuyo, es un problema que tienen poquitas personas y entonces no es rentable. Porque no es rentable no porque sean poquitas personas, sino porque además lo tienes que vender a un precio que no va a ser rentable, porque capaz le puedes vender a pocos, pero mucho, a muy caro o costoso. La otra es que ese es justamente que te enamores del problema y no de la solución para que puedas iterar, ¿sí? Y otro es que lo hagas siempre acompañado. En equipo. Ya es muy poco probable que puedas tener éxito solo. Muy poco probable. Y esto es una lucha. ¿Le cuesta a la gente entenderlo? Todavía le cuesta a la gente entenderlo porque venimos, nuestra generación más inmediata, bueno, yo soy mayor que tú, pero y quizás muchos que nos están viendo, pero mis papás
lo lograron solo al inicio. Era muy común que tú tuvieses una idea y arrancaras y trabajaras solo y luego sigue incorporando gente. Hoy no, hoy hay fondos de inversión que no te dan plata si tú estás solo. Porque ese día que tú estás desarrollando, ahora no compites solamente en un tema local, como eran nuestros padres, que abrían un negocio aquí en Caracas o en San Cristóbal y competían. Ahora estás compitiendo con toda Venezuela y con toda Latinoamérica por todas las redes sociales. O sea, cada vez estamos más conectados. Entonces, en otro lugar hay un equipo de personas haciéndolo en equipo. Y cuando tú lo haces en equipo, pues somos más elásticos, podemos rebotar, construir, dar pasos más cortos, pensar más las cosas, debatir, ver qué nos está limitando en prejuicios. Hay una cantidad de cosas, rodearte de personas que no tienen por qué saber, o sea, lo mismo que tú sabes, que sería el ideal. Y entonces vas a tener, lo más seguro es que tengas más éxito. Entonces yo creo que ahí hay como, bueno, 4 grandes y no estar pendiente de las datas. No conocer bien a tu cliente. No conocer bien a tu cliente. Tienes que estar midiendo todo lo que puedas y tener muy claro a tu cliente. Cuanto más claro y nicho sea tu cliente, nicho no quiero decir en cantidad, sino que lo tengas especificado, hay más probabilidad de éxito. Gracias, Robert, por acompañarnos en este episodio de Sin Filtro, Sin Pena, por dejarnos un poco de tu conocimiento, de tus No vale. experiencias, de todo eso que has venido construyendo desde el Centro de Empresarios de la UNIMED. Ha sido un placer. Gracias por acompañarnos. Por el espacio, espacios que suman, que las conversas que esas que, como tú mismo dices, están pendientes, espero haber sumado. No salió mucho humor, como me dijiste, pero bueno, ajá. Sí, Es como sale. está saliendo ahorita. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Esto fue otro episodio de Sin Filtro y Sin Pena. Gracias. Sin Filtro Sin Pena es grabado en Ambiente Arrebol, bajo la producción de Ja Producciones.